en Juan capítulo 7, versos 31 al 53. Vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente. Les voy a pedir que de la manera en que puedan se pongan en pie para así dar reverencia a la palabra del Señor. Recuérdense que el sermón no es lo que el pastor o el predicador trae, sino lo que la palabra de Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y a lo mejor usted me escucha media hora hablando y nada de lo que yo le diga se le quedó. Pero a lo mejor en la lectura usted ve algo que dice, wow, y Dios habla directo al corazón suyo. Y eso suele pasar en muchas ocasiones, porque la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos. Así que damos gloria a Dios por su palabra. Juan 7, versos 31 al 53. Nueva traducción viviente vamos a estar leyendo para beneficio de los que no tienen Biblia digital. Pueden verlo ahí en las pantallas. Algunas de las Biblias que están por ahí regadas en el templo, distribuidas en el templo, son nueva traducción viviente. Amén. Cuando lo tengan dicen amén. Y si no lo tienen digan amén también, porque voy a leer. Dice, de las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. Desconcertados por esas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseña a los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán? Y no pueden ir a donde yo voy. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud. Repita conmigo eso. Jesús se puso de pie y ¿qué? Gritó a la multitud. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido dado porque Jesús todavía no había entrado en su gloria. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron, seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían, es el Mesías. Pero otros expresaban, no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie le puso las manos encima. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y fariseos les preguntaron, ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie. Jamás hemos oído a nadie hablar como él. Contestaron los guardias. También ustedes se han dejado engañar, se burlaron los fariseos. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que cree en él? Esa multitud tonta que lo sigue, es ignorante de la ley, está bajo la maldición de Dios. Entonces tomó la palabra Nicodemo, el líder que había ido a ver a Jesús. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defenderse? Preguntó. ¿También tú eres de Galilea? Contestaron ellos. Estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo. Jamás ha salido un profeta de Galilea.
Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Señor, wow. Santo Dios, aleluya. Quebranta nuestra vida. Gracias Dios. Aleluya. Prefiero ser Gracias. quebrantado por tu palabra que por tantas mentiras que el diablo nos tira día tras día. Porque tu palabra me quebranta para hacerme una nueva vasija. Y yo oro para que todo aquel que está aquí escuche tu palabra y tu Espíritu Santo sea revelándose a su vida, sea quebrantado de igual manera. Qué rico se siente ser roto en las manos del alfarero. Qué rico se siente saber que no es para destrucción, sino para formación de algo nuevo y a tu mejor parecer. Es tu palabra la que hemos leído. Es tu palabra la que vamos a predicar. Así que Espíritu Santo, autor de la palabra, háblanos tú. Y permíteme, Señor, con temor y temblor, comunicar aquello que entiendo. Tú quieres que la iglesia escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Si me ven peleando con los espejuelos, pues una receta nueva y todavía me estoy acostumbrando. Así que esta cosa de ponerse viejo. Amén. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Se acabó la fiesta. Ciertamente Jesús era un hombre muy controversial. Su mensaje ponía a la gente a meditar profundamente, por ende las opiniones de la gente que le escuchaba eran variadas. No solamente entre las multitudes que le seguían, ya fuera por hallar sanidad para su enfermedad o por saciar su hambre física, tal vez por simple curiosidad, sino que las opiniones encontradas acerca de Jesús habían escalado niveles de controversia también entre los líderes religiosos. Ese hombre que al principio de este capítulo, como vimos la semana pasada, no quería ir a la fiesta por temor a ser arrestado y asesinado. Ese que una vez decide en obediencia cumplir con la voluntad del Padre que lo envió, lo hace secretamente y que lo hace secretamente, no pudo evitar ser quien era. Hacer lo que más le apasionaba hacer desde su adolescencia, cuando no sé cuántos han leído, se les desaparece a sus padres y es encontrado en el templo. Y por lo cual fue enviado a vivir entre nosotros, enseñar las verdades del reino de la manera correcta. Eso era lo que le apasionaba a Jesús. Así que deja a un lado todo eso de no llamar la atención y lo encontramos allí nuevamente en el templo, enseñando las verdades que el Padre quería que todos supieran y que al parecer los religiosos de ese tiempo no les convenía que descubrieran. Conocer al Dios verdadero, no al que los religiosos presentaban. Y es que la pasión por las almas perdidas y sedientas pudo más en Jesús. Así que se revela ante todos sin temor de lo que le pudiera pasar. Como bien dicen los textos leídos, él mismo dice, todavía estaría con ellos un poco más de tiempo y luego volvería el que le envió. Así que aquel que tenía temor ya está convencido y ha comprendido que su misión es una y que el Dios que lo envió lo protegerá y lo mantendrá con vida hasta el momento que se cumpla la misión. Todavía estaré un poco más de tiempo con ustedes y luego volveré al que me envió. El verso 31, y con el cual comenzamos la lectura en el día de hoy, dimos fin la semana pasada, declara que muchos de los que le estaban oyendo creyeron en él. Comenzaron a ver a Jesús de otra manera. Ya comienzan los comentarios a surgir. ¿Acaso podría venir alguno otro y hacer señales más grandes que las que éste ha hecho?
Eso, ¿verdad? En puertorriqueño hubiésemos dicho después, difícil. Eso es lo primero que comentan algunos. Pero si seguimos la lectura nos daremos cuenta que más adelante la gente seguía siendo impresionada por Jesús, pero ya no solamente por sus milagros ni las señales hechas por Él, sino que la gente allí presente estaba siendo convencida por lo que Él les decía. Si ven, en el periodo de la fiesta no hace ningún milagro, simple y sencillamente enseña. Así que ya no eran las señales, ya no eran los milagros, era lo que Jesús estaba predicando, lo que Jesús estaba enseñando. Algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este es el profeta que estábamos esperando. Y otros decían, sin temor a equivocarse, es el Mesías. Los ojos espirituales de muchos comenzaron a abrirse ahí. Claro está, como siempre sucede, hay los que son más difíciles de convencer y se oponen. En ocasiones lo hacen, ¿verdad? Se oponen en ocasiones abiertamente, no les molesta ni les importa decir su opinión abiertamente, y en otras pues tras bastidores. Estos que no están convencidos, que no creen, pero no dejan saber su opinión por si acaso se equivocan. Como era el grupo de los líderes religiosos que estaban empeñados en destruir a Jesús. Hacían sus movidas, pero siempre a través de otros. Para no lucir mal ante el pueblo, por si metían la pata, hacían las cosas así. Y lo vemos durante todo el Nuevo Testamento, y el Evangelio de Jesús. Pero a esos, a su tiempo tendrán que rendir cuenta. Jesús vino a una sola cosa. Dios no envió a su Hijo, como bien dice Juan 3:17, a condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y en esta fiesta, hablando a aquella multitud en el templo, estaba llevando en su totalidad la misión a cabo. Les estaba haciendo la invitación de sus vidas. Todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber. Pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Esta invitación de Jesús en aquel lugar y ante tanta multitud era como parar un camión cisterna en medio de un desierto lleno de personas que llevan días, semanas, meses y hasta años sin probar agua potable y fresca. Aquellas multitudes estaban ya cansadas de escuchar lo mismo año tras año y seguir estancados en el mismo lugar y en la misma condición. Subir al templo de 3 a 8 veces al año y ver a los religiosos con todos sus adornos pavonearse entre ellos, mientras que los demás no salían de su estancamiento. Y Dios desde su trono veía eso. Y no pudo resistir más. Por eso envió a su Hijo. No para condenar, ni para juzgar, ya habrá tiempo para eso, sino para que pudieran disfrutar de la salvación por medio de Él. Los tiempos cambian, pero la condición del ser humano sigue siendo la misma. Siguen teniendo la misma sed. Y pareciera que solamente algunos tienen acceso a la fuente de agua. Hay tanta gente confundida por ahí, por voces hablando a sus oídos, tantas religiones que te aseguran tener la verdad. Y en un mundo lleno de sedientos, cualquier charco parece servir para quitar la sed. El problema de beber en cualquier charco es el daño que puede traer a la salud beber de esas aguas estancadas que no sabemos su procedencia. Si entienden la metáfora, ¿verdad? Hoy las sectas o falsas doctrinas que salieron de nosotros, mas no son de nosotros,
pareciera que están ganando terreno. Tienen estrategias innovadoras para llegar a la gente. Están donde hay necesidad y la suplen. Van de puerta en puerta identificándose con el dolor de aquellos que se las abren. Dicen en sus discursos lo que la gente quiere escuchar. Predican un evangelio en el que sufrir no es aceptable porque como somos hijos del rey, tenemos que vivir como príncipes. Y entiendo por qué son cada vez más los que salen corriendo a esos charcos. Los entiendo. Ciertamente nosotros, la iglesia, los que se supone que seamos representantes del cuerpo de Cristo, no estamos haciendo nuestra asignación. Nos quedamos en Galilea por temor a lo que nos puede esperar. O en el peor de los casos nos quedamos cómodamente viviendo un evangelio mediocre, sin trascendencia y sin sentido. El apóstol Pablo en una de sus cartas a las iglesias que plantó les dice unas palabras que son la clave para lo que entiendo Dios quiere que les transmita a la iglesia en el día de hoy. Y no voy a predicar sobre la línea que voy a leer de Pablo, pero usted haga la asignación. Pablo le escribe a la iglesia de los Corintios en su primera carta, capítulo 11, verso 1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo, el hombre que plantó múltiples iglesias y que ponía en constante riesgo su vida con tal el evangelio fuera predicado. Y es que aunque los tiempos han cambiado, la humanidad no. Su necesidad de Dios sigue siendo la misma. Su sed insaciable sigue estando ahí sin ser saciada. Porque los charcos de agua estancada a los cuales se han acercado para tratar de mitigar su sed, jamás lo harán. Puede que sientan al momento una leve sensación de saciedad, pero esa no dura. Porque es que no tiene los nutrientes que su alma necesita. Y jamás los tendrá. Es un agua de embuste. Es como el que le gusta la Coca-Cola y bebe toda la vida Coca-Cola y le descubren la diabetes. Cuando le dan una Coca-Cola de dieta, ¿qué dice? Esto no es Coca-Cola. No tiene los nutrientes, o sea, no tiene el sabor que debe de tener. No satisface aquello que el que le gusta la Coca-Cola de verdad necesita. Pues eso mismo pasa con toda esta gente que está por ahí predicando un evangelio sin sazón, un evangelio que acomoda muy bien a aquellos que no quieren sufrir y que no quieren pasar por situaciones, pero que no es real. Solo Cristo es el agua que sacia la sed. Solo Cristo es el manantial del cual fluye agua viva. Solo Cristo puede satisfacer el alma sedienta. Hoy, como en aquel último y más importante día de la fiesta celebrada por los judíos, Jesús anhela pararse en medio de la multitud y gritar: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir a beber. Pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesús hoy anhela, como en aquel día, pararse y gritarlo. Es más, lo está gritando. Pero su voz hoy somos nosotros. Y yo necesito, o mejor dicho, Dios necesita
que tú entiendas de una vez quién eres. Somos el cuerpo de ese que gritó en medio de la multitud y que sigue gritando. Somos su voz. El sediento no va a saber dónde hallar el agua que brota para vida eterna si tú y yo no abrimos la boca. Si no dejamos a un lado nuestros temores, nuestros complejos de inferioridad en muchas ocasiones, nuestro orgullo en muchas otras ocasiones, y todo lo que nos está limitando a pararnos en medio de la multitud y gritar: todo el que tenga sed, venga a Cristo. Todo el que crea en Cristo puede acercarse y beber de la única agua que saciará nuestra sed. Somos nosotros los que tenemos que gritar. Y lamentablemente la iglesia cada vez hace menos ruido. Y créanme, de la manera en que busquemos la santidad con Él, que nos metamos con Dios, de la manera en que comprendamos el poder que habita en nosotros y que es capaz de darnos el valor y la suficiente humildad, no tan solo el valor, la suficiente humildad para pararnos y gritar, serán más los que quedarán asombrados y como aquellos guardias dirán: jamás hemos oído a nadie hablar así. Jamás hemos oído a nadie hablar como él o como ella. Pero nos toca a nosotros. Jesús perdió todo temor porque sabía quién le había enviado. La pregunta es: ¿verdaderamente tú sabes quién te llamó? Tú que estás sentado o sentada en estas bancas de la iglesia en el día de hoy, ¿verdaderamente tú sabes y conoces quién te llamó? Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Cada vez estoy más convencido de que Dios quiere hacer algo por medio nuestro, a través de nosotros. Y de que cada una de las predicaciones, mensajes que son predicados por este servidor van dirigidos a capacitar a la iglesia para la encomienda que hemos sido llamados. Y creo que hoy, más que planificar estrategias, maneras de llegar a la gente innovadoras o cosas, Dios nos está exhortando a que pensemos, y quiero que presten atención todos, que estén en comunión. Comunión significa reverencia ante el Padre. Porque ese que es santo quiere que hoy tú salgas de aquí convencido de quién es Él. Jesús era 100% hombre, 100% Dios. Y se sometía al Padre porque sabía quién le había llamado, quién le había enviado. Y hoy te está llamando a ti, joven que me escucha, adulto que me escucha, anciano que me escuchas. Y a que no tengas miedo. Porque el que te llamó está contigo. Porque el que te llamó es más poderoso que cualquier obstáculo o enemigo que se trate de enfrentar a ti. Porque el que te llamó es el creador de todas las cosas. Y Él no te está llamando por tu actitud.
Porque si fuera así no nos hubiese llamado a ninguno de nosotros. Él te está llamando porque Él ve desde la eternidad y sabe y conoce tu corazón. Pero Él quiere que tú conozcas a Él. Él quiere que tú le conozcas a Él. Permíteme orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, te pedimos que sean abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento. Que, Señor, se ha revelado a través de tu Santo Espíritu, al cual mora en nosotros, todo el poder y la gloria que eso significa. Que tú mismo vivas en nosotros. Que tú, el Dios creador de todas las cosas, hayas inclinado tu mirada y hayas dicho, te amo. Y que hayas orquestado este hermoso plan de redención a través de tu Hijo Jesucristo, solo por amor a mí. Señor, que comprendamos esa verdad. Que vivamos aferrados a ella. Que dejemos al lado todo temor, inseguridad, orgullo, y en humildad respondamos al llamado y no tengamos temor de hacer las cosas que tú nos llames a hacer. No tengamos temor de pararnos y gritar que tú eres la fuente de agua de vida y que el que crea en ti puede venir y beber de él. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este miércoles tenemos servicio de oración.